Diga conmigo, la misericordia. La misericordia. De Dios. La misericordia. ¿Estamos ahí, hermanos? Deuteronomio capítulo 7, el verso 6 en adelante, vamos a leer la escritura en el nombre del Señor Jesús. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Repita nuevamente ese versículo, hermano. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El verso 9 que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Diga conmigo, hermano, el Señor ha tenido misericordia de mí. Diga nuevamente, el Señor ha tenido misericordia de mí. Gloria a Dios. Porque vosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. De tal manera que la palabra del Señor dice que el Señor le plació escoger lo más vil y menospreciado del mundo. El Señor, hermano, escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. El Señor escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Cuando dice gloria a Dios. No es que nosotros seamos mejores, no es que nosotros tengamos tantas cosas que Dios pueda necesitar de nosotros. No es nuestra capacidad intelectual, no es nuestra capacidad para, hermano, hablar o desenvolvernos. Simplemente estamos en este lugar por la bendita misericordia del Dios Altísimo. Cuando dice gloria a Dios, dele palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos, y a su nombre, y a su nombre. Puede tomar su lugar, hermano. Muchas veces vemos a los hombres captarse por las cosas o las posesiones que ellos tienen. La palabra del Señor le habla a la iglesia de la Odisea y le dice a la iglesia de la Odisea: tú que dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, el Señor le dice más: en cambio tú eres un pobre, desnudo, desventurado, miserable. Las conductas que muchas veces nosotros tomamos a lo largo de esta vida es que el hombre siempre tiende a sentirse más que los demás.
Dígale al que está a su lado, eso es basura. Eso es la basura. Eso no sirve, hermanos. Eso no sirve. Porque si usted mira, dice por ahí un entredicho, un dicho, hermanos, que no importa que la jaula sea de oro, ¿verdad? Muchas personas que tienen muchas cosas, pero más sin embargo el destino o el final es el mismo. Es el mismo. El orgullo es una de las cosas que se han filtrado sobre el hombre para deshacer la cuestión de la humildad. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante, nos habla la Escritura de la máxima expresión de humildad que, hermano, el Señor mostró por nosotros. Y la Biblia dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Escuche bien lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, el verso 5, hermanos. Mire bien lo que dice la Escritura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele palmas al Señor Jesucristo, porque Él nos enseña lo especial que es vivir en la misericordia de Dios. Él nos demuestra verdaderamente qué es lo especial de estar en la misericordia de Dios. Una cosa es, hermano, experimentar la misericordia de Dios, y otra cosa es estar en la misericordia de Dios. Porque a la verdad todos experimentan la misericordia de Dios. El sol sale para todos, para buenos, para malos. La lluvia cae sobre todos, sobre buenos, sobre malos. Pero dice la Biblia algo bien importante: que el que hace misericordia alcanzará Misericordia. gloria a Dios. Muchos pueden, hermano, tal vez mirar la misericordia de Dios todos los días, y la Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas. Así que cuando nosotros vemos esto, toda la creación puede ver, experimentar la misericordia de Dios. Pero verdaderamente muy pocos, hermanos, han sabido vivir en la misericordia de Dios. Muy pocos han sabido vivir en la misericordia de Dios. No es, hermano, que nosotros seamos mejores que los demás, pero más sin embargo, hermano, el Señor nos amó. El Señor nos constriñó con ese amor incomparable. Y ese amor incomparable, hermano, es la gracia redentora de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo que el Señor ha escogido para sí es un pueblo que sabe vivir en la misericordia de Dios, un pueblo que sabe amar a su prójimo, un pueblo que sabe, hermano, expresar
Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Diga conmigo, el Señor no cambia. Diga conmigo, el Señor no cambia. El Señor no hace diferencia alguna. Y cuando nosotros vemos eso, el Señor dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que cuando nosotros sabemos, hermano, vivir en la misericordia de Dios, no hay distinción alguna. El que sabe vivir en la misericordia de Dios, Él sabe amar, Él sabe perdonar. Cuando dice gloria a Dios, no importa lo que le hayan hecho, no importa lo que le hayan cometido, Él sabe doblegar su vida a Dios y pedir perdón por Él, pedir perdón por su hermano, amarle, hermano, en espíritu y en verdad al Señor. El pueblo que sabe vivir en la misericordia de Dios es un pueblo que no cambia. Es un pueblo que no hace diferencia entre alguno. Es un pueblo que siempre muestra su lado de misericordia y de amor. Hoy sin duda nosotros podemos ver que muchas veces las iglesias se han caracterizado. El otro día miré un video, hermano, donde hicieron como un experimento social, donde un hombre se vistió de indigente queriendo entrar a las iglesias, y en muchas iglesias lo desecharon, no lo dejaron entrar. Fue un experimento que hicieron, hermano, en las iglesias de allá de Colombia. Llegaron a una iglesia y no lo dejaron entrar, por cómo venía vestido, como venía, hermano. Pero cuando llegó a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hermano, le recibieron y hasta le sentaron, hermano, le ofrecieron una Biblia, etcétera. Y verdaderamente muchas veces vemos, hermano, que el Señor nos ha sacado a nosotros de lo más vil, de lo más menospreciado. Muchos eran drogadictos, muchos eran mujeriegos, muchos eran borrachos, muchos eran, hermanos, fumadores, muchos eran, hermanos, mal hablados, etcétera, 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 hermano. Pero de ahí el Señor nos ha, hermano, limpiado y sacado y nos puso, hermano, en el lugar de su mesa para comer, hermano, como uno de sus hijos. Cuando dice gloria a Dios, así como el hermano, el rey David hizo con Mefibosé. Cuando dice gloria a Dios y a su nombre. Cuando el rey David entró, hermano, como rey a Israel, lo primero que él hizo, dijo: no ha quedado alguno de la casa de Saúl con el cual yo haga misericordia. Pensaron que todos habían muerto de la casa de Saúl, pero David quería hacer misericordia con la casa de Saúl. Y si usted conoce la historia, le dijeron: rey, hay uno que se llama Mefibosé, pero hay un pequeño problema, mi rey, que es lisiado, no puede caminar, se arrastra. Otros dicen gloria a Dios. Pero al rey David no le importó la condición en la que se encontrara Mefibosé. Él quería hacer misericordia en la casa de Saúl. Y cuando el rey dice: llámenlo, mándenmelo a traer, cuando llega Mefibosé, hermano, él se sentía indigno.
de estar aún en la presencia del Rey. Y la palabra del Señor dice y cuenta, hermano, que el rey David le dijo: tú ahora, de hoy en adelante, vas a vivir en la casa del rey. Vas a vestir de las ropas del rey y vas a sentarte en la mesa del rey. Cuando dice gloria a Dios, eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos ha hecho hermanos sus hijos, nos ha dado su bendición. El Señor nos ha dado su salvación, nos hace habitar en lugares deleitosos. El Salmo 16 es un salmo que me gusta, hermano, me encanta este salmo. ¿No quiere leer un poquito conmigo el Salmo 16? Este salmo me encanta, hermano. Y dice la Escritura: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Sí, hermanos, porque nosotros no éramos dignos. Y muchas veces ya estamos en el Señor, pero hacemos diferencia entre los hermanos. Hacemos diferencia entre la gente. Y no es lo que el Señor enseña. Vivir en la misericordia de Dios verdaderamente es estar conforme al corazón de Dios. Cuando llega Mefiboset, hermano, y el rey David le dice estas palabras. Él dice: si yo solamente soy un perrillo, yo no soy nadie. Y el Señor, David, hermano, le dice: no es así. No digas que eres esto, no digas que eres aquello. La tierra que era de la casa de Saúl, te la voy a entregar. Te voy a dar esas tierras. Y no solamente te voy a dar las tierras, sino te voy a poner a gente a que te trabaje esas tierras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es que yo no sé si usted sabe, pueblo, pero el Señor, hermano, cuando hay un pueblo que tiene la misericordia, el amor, hermano, por las almas, no solamente se mueven, hermano, los hermanos, sino también se mueve la mano poderosa de Dios. Se mueven los ángeles del Señor a trabajar, hermano, en pro de la iglesia. Cuando dicen amén, hermano, denle palmas al Señor Jesucristo, porque el Señor envía a sus ángeles y a su nombre. Así hace el Señor. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Este lugar deleitoso que el Señor, hermano, nos ha puesto. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Cuando
nosotros vemos esto, hermano, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Dios sabe vivir en la misericordia de Dios, no se hace solamente una iglesia más del montón, una iglesia más del montón. Porque si usted, hermano, muchas veces se pasa así en las iglesias, mientras usted ve en la iglesia, usted es bien visto, pero nomás no ve en la iglesia y hasta le andan, hermano, poniendo maldiciones, etcétera y etcétera y etcétera, tantas cosas. Conviven solamente con ciertos hermanitos en la iglesia, con los que más tienen, pero el que menos tiene es el que menos es visitado en las iglesias. Qué terrible, hermano. Qué terrible es esto. Y la verdad, hermano, el otro día que fue el día jueves, hermano, con el hermano Nacho, la hermanita Martina, está embarazada, hermanos. El cuartito donde viven, hermano, la carencia y la escasez. Dejamos algo, hermano, en ese lugar, pero verdaderamente muchas veces, ¿qué nos pasa como iglesia? Digo, ¿dónde está la misericordia para vernos entre nosotros mismos? Muchas veces nosotros renegamos a un hermano por la comida que hay en nuestra mesa. Ay, ay, ay. Y se pone todo silencio, ¿verdad? Porque estos asuntos son difíciles de hablar. Son difíciles, hermanos, de hablar. Pero muchas veces nosotros nos quejamos, solamente tengo este par de zapatos, pero hay hermanos que muchas veces traen hasta los zapatos, que ya saben de qué sabor es el chicle, hermano, que piensan dar. Sí. Y a veces yo no entiendo, a veces, y que no tengo nada que poner y todo lleno, hermano. A veces yo no entiendo, hermanos. Pero el pueblo que el Señor escogió, ese pueblo que el Señor ha escogido, tiene que ser un pueblo especial. Un pueblo que no haga diferencia ni distinción. El apóstol Pedro estaba en el segundo piso, no sé si usted ha leído la historia, pero dice que ahí le llegó una visión del Señor y bajó un lienzo y traía toda clase de cuadrúpedos, y el Señor le dijo: mata y come. Pero Pedro le dijo: no, Señor, nunca ha entrado cosa inmunda a mi boca. Y el Señor dijo: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. No solamente se trataba de los alimentos, hermano, se trataba de los gentiles. Se trataba de, hermano, de la gente que muchas veces nosotros señalamos como los peores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y llegaron, hermano, por Pedro a Jope, ¿no? Aquellos que fueron enviados por Cornelio. Y dice la Biblia que fue hermano, el apóstol Pedro, a casa de Cornelio. Y cuando llegó, hermano, el apóstol Pedro a la casa de Cornelio, dice que la casa estaba llena. Empezó el culto, hermano, en la casa de Cornelio, con toda la gente, hermano, gentil, a lo que muchas veces decían: esta gente es de lo peor. Ahí llegó a ser el culto el apóstol Pedro. Y cuando empezó el culto, hermano, y empezó la predicación, el apóstol Pedro estaba dando la predicación, y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban escuchando la predicación. Cuando dice gloria a Dios. Y el apóstol Pedro dijo: hermano, en verdad, yo sé que el Señor no hace acepción
la Escritura, nos damos cuenta que el Señor no hace acepción de personas. Y muchas veces nosotros, ¿por qué tenemos que hacer diferencia? Una vez en el trabajo entró un hombre cristiano a trabajar, hermano, con nosotros. Y él se apartaba para comer, se iba por allá, no hablaba con los chavos, no, nada, hermano. Callado. Y me dijo un día, y usted si es pastor, ¿por qué se sienta a comer con esos marihuanos? Me dio risa, hermano. Y digo, ese es su problema. Ese es su problema, hermano, que yo me sienta a comer con estos chavos que son marihuanos, que son drogadictos. Si el mismo Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Porque los fariseos y los escribas de aquellos tiempos, los doctores de la ley, siempre estaban cuestionando al Señor y dicen, se dice que es de Dios, pero más sin embargo se sienta a comer con los pecadores. ¿O no le decían así al Señor? Entonces se sienta a comer con los publicanos, con los pecadores. Y yo dije, si el Señor se sentaba a comer con los pecadores, con los publicanos, el Señor no escogió al mejor doctor de la ley de ese tiempo, hermano. El Señor no escogió al más intelectual de ese tiempo. Y hermano, la Escritura habla de Gamaliel, que hermano era el maestro de maestros aquí en Israel. No lo escogió el Señor. No escogió, hermano, aquel intérprete de la ley, el que tenía bastante apologética, el que tenía bastante, hermano, hermenéutica, el que tenía bastante homilética. Eso no lo escogió el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No escogió a esos. No escogió al mejor teólogo de esos tiempos, hermano. ¿A quién escogió? A los pescadores. Llegó por ahí y estaba Leví recogiendo los impuestos. Y le dijo, sígueme. Y sabemos quién es Leví, ¿verdad, hermanos? Mateo. Por eso decían, ¿y con qué gente se relaciona? Ajá. Porque el Señor dijo, hermano, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuanto más nosotros nos relacionemos con gente que necesite de Dios, nosotros tenemos que hablarle a esa gente que necesita de una palabra de consuelo, de una palabra de perdón, que necesita de una palabra de esperanza. Nosotros tenemos que relacionarnos con esa gente. Ay, pastor, pero ¿qué es lo que está diciendo? Sí, hermanos. Amén. Tenemos que ir por el perdido. Amén. ¿O no es el mandato ese, hermano? Amén. Ese es el mandato. Ir por los que están perdidos. Esa es nuestra causa de vivir en la misericordia de Dios. Queremos ser una iglesia más, o verdaderamente una iglesia especial para el Señor. Una iglesia que ame, una iglesia que no se burle, sino una iglesia que esté apasionada por el Señor. Una iglesia que esté apasionada, hermano, por hacer la diferencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El profeta Jeremías, hermano, decía estas palabras:
hay un fuego ardiendo dentro de mí. Porque él ya no quería hablar, ya no quería hacer la obra. Pero dice la Biblia, no obstante, dentro de mí había un fuego que me quemaba hasta los huesos. Cuando dice gloria a Dios, se necesita gente apasionada por el Señor, se necesita gente apasionada por las almas. Cuando dicen amén, hermano, se necesita, hermano, gente, hermano, que esté loca por el Señor. Cuando dicen amén, gente que tenga misericordia, gente que tenga amor, gente que sabe perdonar, gente que sabe hacer justicia y que no se toma las cosas por su propia cuenta. Ese es el que hace la diferencia. El Señor escogió un hermano, un pueblo que iba a hacer la diferencia. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren hacer la diferencia verdaderamente, hermanos? ¿Cuántos quieren hacer la diferencia? Aquel pueblo que el Señor había escogido, el Señor le demostró verdaderamente que ese pueblo tenía que ser muy, muy especial. Así que siéntase especial. No se crea esos cuentos de que usted es de lo peor y usted es esto y usted es aquello. Si yo le pregunto a cada uno de los que estamos aquí, de los que están bautizados, después de bautizado, ¿quién ya no ha pecado? Todos, aunque estamos en el Señor, le hemos fallado. Todos hermanos. Así que aquí nadie es más que uno, ni nadie es más que el otro. Ni aún, hermano, el pastor es más que la congregación. Así que seamos ese pueblo que muestre la misericordia de Dios. Seamos ese pueblo que ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero invitarle, hermano, a que se ponga de pie. El Señor nos ha hecho sentar en su mesa, hermanos. Nos ha vestido con ropas blancas, limpias. Pero en este tiempo, hermano, tan difícil, tan peligroso, el amor de muchos se está enfriando. Sí, hermanos, el amor de muchos se está enfriando. ¿Cuántos han escuchado la cifra de muertos en el terremoto de Turquía y Siria? ¿Han escuchado la cifra? ¿Cuántos? Yo estuve escuchando el día de ayer 57,000 muertos, hermanos. 57,000. La Biblia habla de este Core y dice en la Biblia que no debemos
debemos de caer en la contradicción de Core, ¿no? Por causa de Core, ¿cuántos murieron? 23,000. Gloria a Dios. La Biblia habla de Janes y Jambres. ¿Cuántos conocen a estos hermanos? ¿Qué hicieron? Amén. ¿Qué hicieron Janes y Jambres? Ayúdenos, hermanos. Murmuraron. ¿Sabe? Dentro del pueblo de Dios, por estar haciendo divisiones, ¿cuánto se pierde? Por estar haciendo murmuraciones, ¿cuánto se pierde? Ay, ya entramos en problemas, ¿verdad? Seamos un pueblo sano, hermanos. Seamos un pueblo de misericordia. Si nosotros le hacemos tantas cosas a Dios, hermano, y nosotros llegamos postrados y el Señor nos vuelve a levantar, nos abraza. Seamos un pueblo que ame de verdad, que perdone, que busque, que sirva al Señor. Voy a invitarle a que venga a este lugar y no acabe la predicación, hermanos. Pero creo que el Señor tiene eso especial para nosotros, que cambiemos ese sentir, que busquemos en ese pueblo lleno de misericordia y de verdad. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Maestro bueno.